Sí, Excelente. ahora Sí, sí. Disculpen nuestra falla técnica. Gracias por la paciencia. Bueno, no, como les estaba mencionando, es una oportunidad de poder establecer una red de intercambios eh, entre países latinoamericanos en lo que es el tema del CIPAM. Entonces, el IICA con el programa Trópodos y Trópicos está tratando de activar una red para algunos temas que son que tienen mucho que ver con lo que es el CIPAM. Entonces el CIPAM puede ser quizás uno de estos temas para compartir ideas y para empezar una especie de cooperación y de red entre países latinoamericanos. Mi intervención de hoy va a ser de 10 minutos y va a ser para explicar en líneas generales lo que es el programa CIPAM. No pretendo que todo quede claro, pero seguramente, bueno, habrá tiempo para que me hagan preguntas. Entonces, el programa CIPAM nace como una iniciativa global en 2002 en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible en Johannesburgo. Desde ese momento la FAO empieza a trabajar con este concepto que todavía estaba como muy inmaduro, por decirlo así, pero se trata, justamente como lo que estamos tratando de hacer hoy, de crear una red, un intercambio, un partenariado mundial para identificar ese tipo de agricultura tradicional que está desapareciendo, que está amenazada, pero que también posee muchísima riqueza a nivel de conocimiento tradicional, a nivel de biodiversidad y de agrobiodiversidad que se protege, que se guarda en esos sitios, un alto conocimiento también en lo que tiene que ver con el uso sostenible de los recursos naturales. Entonces se empieza a acercar también este concepto de CIPAM en lo que es las diferentes áreas de trabajo de la FAO. Hasta 2008 hubo un grande proyecto pagado por el JEF o el Fondo Mundial para el Medio Ambiente, y gracias a ese proyecto que duró de 2008 a 2013 se identificaron los primeros 6 países piloto, que eran China, Chile, Túnez, Filipinas, Argelia y Perú. Estos eran los primeros 6 países que empezaron a trabajar con el CIPAM bajo ese proyecto del JEF o del Fondo Mundial para el Medio Ambiente. Y a partir de ese momento se empezaron a crear lo que eran las bases del actual programa CIPAM, lo que era identificar los primeros sitios, empezar a trabajar y ver cómo enfrentarse a este tema. En el ámbito de ese proyecto también se empezaron a hacer los foros internacionales CIPAM, que era la ocasión de encontrarse y de compartir experiencias, de compartir las varias eh, actividades que se habían realizado, o también las dificultades que se habían encontrado, cómo los gobiernos y cómo las comunidades locales estaban, digamos, reaccionando ante este tema. Y generalmente era muy positivo en el sentido de que en algunas comunidades, en particular, por ejemplo, una experiencia que nos compartieron los colegas de África, en Tanzania, ellos dijeron que la comunidad local, verdaderamente los Masái de la parte norte de Tanzania, estaban sorprendidos de que un proyecto llegara a aprender de sus prácticas, porque estaban acostumbrados a proyectos que trataban de enseñarles que, por ejemplo, la transhumancia o el ser nómades no era tan positivo, y trataban de modificar sus prácticas y tratar de que se volvieran sedentarios, por ejemplo, y que hicieran agricultura, que justamente eh, eso tal vez respondía a algunas exigencias, pero seguramente cambiaba sus hábitos y cambiaba lo que son su conocimiento tradicional y su historia. Entonces, en general, así se comenzó con reuniones y talleres a nivel internacional que continúan todavía hoy. Después de todos estos cursos de trabajo, en 2015 se presenta ante la conferencia de la FAO, ante los países miembros, la posibilidad de que el CIPAM se vuelva un programa oficial de la FAO. Eso significa que
el programa regular, o sea, el fondo regular de la FAO, lo que está, digamos, los fondos que dan los países miembros, se utilizará en parte también para cubrir el programa CIPAM. Y eso ha dado un gran cambio a lo que es el programa, que ya no es una iniciativa, no se maneja solamente como un proyecto aislado, sino que se ha empezado a ver la importancia de este enfoque para otros temas. Y como otros temas también que son muy actuales, se ven y se pueden encontrar en los sitios CIPAM. La cosa positiva, además de varias otras que ha venido de este reconocimiento como programa oficial de la FAO, es que los países miembros han empezado a pedir que el programa se expanda más geográficamente. Y eso también es el motivo por el cual hoy nos estamos reuniendo. América Latina tiene muchísimos ejemplos, en América Latina y el Caribe, de agricultura tradicional, pero también de conocimiento ancestral. Entonces, vale la pena, digamos, aumentar esta red con la posibilidad tal vez de mapear o de difundir este tema a los países que están interesados. A partir de todo esto, como pueden ver, en 2016 se estableció un nuevo comité científico, se establecieron reglas más claras para poder reconocer los sitios CIPAM, y se han hecho los talleres latinoamericanos de México en 2016, en África del Oeste en junio de 2016, la capacitación en China, y este año hubo un taller regional en África, en Tanzania, en Arusha, el primer taller europeo, que vio también por primera vez la entrada de Europa en este programa, que inicialmente parecía una iniciativa solamente de desarrollo rural para países en vías de desarrollo, y que ahora se ha visto que en realidad esos sistemas tradicionales tienen las mismas dificultades en cualquier parte del mundo, sobre todo lo que es la pérdida de conocimiento, la pérdida de identidad y la pérdida de lo que es la biodiversidad. Y hoy en día podemos contar con 45 CIPAM en 19 países. Esta es, nada más para darle una ojeada rápida, la definición del CIPAM, que son sistemas de uso de la tierra y paisajes sobresalientes, ricos en biodiversidad de importancia mundial, desarrollados a partir de la coadaptación de una comunidad con su ambiente, según sus necesidades y aspiraciones, para alcanzar el desarrollo sostenible. Entonces yo lo que he hecho aquí es identificar las palabras clave. Cuando se dice sistemas de uso de la tierra y paisajes, primero que todo, cuando se habla de agricultura, la FAO cubre también pesca y forestería, ganadería, todo está cubierto en lo que es agricultura. Entonces también obviamente se habla de paisajes marinos. La biodiversidad obviamente es uno la conservación de esa biodiversidad, de esa diversidad genética tan importante, es una de las características del CIPAM. Y lo otro es la coadaptación de la comunidad con su ambiente. Esto lleva el enfoque a lo que es la comunidad. No se mira el paisaje como tal, con todo lo que lleve adentro, sino que se miran estos sitios CIPAM como un resultado del trabajo de las comunidades, que para buscar de adaptarse a los cambios, para buscar sobrevivir, han también creado esos paisajes, han mantenido toda esa riqueza que se puede encontrar hoy. Y obviamente el objetivo final es de alcanzar un desarrollo sostenible. El enfoque CIPAM, de hecho, trabaja en 3 niveles. A nivel internacional, como decíamos antes, al tratar de que a nivel internacional se reconozca este concepto para consolidar y difundir lecciones aprendidas y buenas prácticas. A nivel nacional, tratando de asegurar la incorporación del concepto en planes y políticas nacionales y regionales. Esto también para que haya un reconocimiento a nivel político, porque trabajar solamente con las comunidades puede ser muy interesante, pero no necesariamente va a llevar un cambio a nivel del concepto que se tiene y de las políticas que puedan ser favorables a la conservación de estos tipos de sistemas tan frágiles. Y a nivel local se trata obviamente de empoderar a las comunidades, poniendo en práctica estrategias de desarrollo que las integre y que sean estrategias diseñadas sobre las necesidades de la comunidad. Esto es el proceso de reconocimiento CIPAM.
primero se debe preparar una candidatura, es un documento en el cual se presentan las características del CIPAM, que generalmente se envía al Secretariado CIPAM de la FAO a través de una institución de gobierno. Esto se hace porque, justamente por lo que mencionaba anteriormente, el hecho que una institución del gobierno endose esa propuesta, ese reconocimiento, da también un cierto nivel al reconocimiento, pero también una cierta responsabilidad por parte del gobierno que se acerca a la FAO y toma conciencia de ese reconocimiento y se hace responsable también. El secretariado CIPAM, después de un primer análisis del documento, lo manda al grupo de asesoramiento científico en caso de que cumpla con todos los requisitos de información. Y el proceso de evaluación en el comité científico, se evalúan obviamente los 5 criterios, pero también se evalúa un plan de conservación que ahora explicaré. Y eventualmente, en el caso de que se mire que el sitio cumple con los requisitos y tiene las características de un posible CIPAM, se organizaría una visita de campo por parte de un miembro o dos del grupo de asesoramiento científico, que finalmente da 3 tipos de decisión al final. Lo reconoce como CIPAM, puede requerir más información para integrar algunas dudas o simplemente puede decidir que no cumple los requisitos. Generalmente no se termina todo el trabajo cuando un sitio no cumple los requisitos, porque muy seguido ya se ve en base a las características. Algunas veces es necesario realizar la visita. Esto es cómo se propone un CIPAM a la FAO y cómo es el documento que mencionaba. Principalmente está formado por 2 partes. La primera es una parte descriptiva que en la cual se tienen que identificar y tienen que sobresalir los que son los 5 criterios CIPAM. Y si el sitio o el ecosistema que se está proponiendo corresponde a esos sistemas. Primero que todo, tiene que contribuir a la seguridad alimentaria y los medios de vida de la comunidad. Tiene que tener una cantidad de agrobiodiversidad o una agrobiodiversidad que sea de importancia mundial, que sea no necesariamente única, pero que tenga una función importante para ese sitio, que sea única para ese sitio. Puede ser una gran diversidad genética, pueden ser especies endémicas. También aquí se aconseja mencionar lo que es la biodiversidad asociada, lo que se ha mantenido gracias a esa producción agrícola, que también puede ser la naturaleza que está en el entorno, el bosque, etcétera. También se deben mencionar los sistemas de conocimiento local y tradicional. Como decía antes, esto es el motor que mueve a la conservación y a la creación de los CIPAM. La cultura, los sistemas de valores y las organizaciones sociales. Cómo esa producción agrícola ha impactado lo que es la cultura de la comunidad y sus costumbres. Y las características del paisaje terrestre o marino, que puede incluir también la manera en que se manejan los recursos naturales. Todo esto, digamos, es lo que va a dar el criterio de importancia mundial, que no necesariamente significa ser único o el único sistema. Hay algunos sistemas que son únicos, pero cada sistema es único para su ambiente y para su comunidad y cumple funciones que son particulares. Obviamente hay otra parte como mencionaba anteriormente, hay una segunda parte que es igual importante, que es el plan de conservación. En el CIPAM, el nombramiento como CIPAM no es el final del camino, sino es el inicio de un camino de conservación diferente, conservación que nosotros llamamos dinámica. Se trata de identificar las amenazas y desafíos y de tratar de identificar acciones o políticas, incluso las instituciones o personajes que serían responsables para poder conservar el sitio para el futuro. Y aquí les explico velozmente lo que es la conservación dinámica. Principalmente el CIPAM no se prefija, digamos, congelar el sitio y tratar de mantenerlo como es, porque tenemos esa idea de que si es una comunidad la que se ha adaptado y la que ha adaptado el sistema, el paisaje, la biodiversidad y los recursos naturales para evolverse,
También es importante que ese sitio siga evolucionando, que se siga cambiando, porque los cambios van a venir y ya sabemos que en naturaleza no todo funciona al mismo tiempo de la misma manera. Entonces hay que encontrar una manera de poder asegurar la conservación del sitio. Le llamamos conservación porque justamente las que son las características básicas, lo que define ese sitio en particular, es preferible que no se modifique, pero tiene que ser, hay una cierta dinamicidad en lo que es la agricultura. Y la comunidad obviamente es el motor de la conservación dinámica. No se puede trabajar sin involucrar a la comunidad. Es más, es preferible que desde el principio, desde que se identifique un posible sitio que pueda cumplir con los requisitos CIPAM, se integre a la comunidad, se les pregunte de manera que ellos sean también los dueños de esa conservación, porque en fin y al cabo ellos son los que van a llevar a cabo la conservación. Aunque el gobierno pueda hacer excelentes políticas, ellos son los que tienen el conocimiento, ellos son los que viven en ese lugar. Entonces es muy importante que todas sus aspiraciones, sus necesidades se incluyan en lo que es la propuesta CIPAM y el plan de conservación también. Hay varias estrategias de reconocimiento y de conservación dinámica que pueden ser políticas. Aquí tengo varios ejemplos en América Latina y en el norte de África. En Perú, no sé si los colegas ya se han conectado, pero una cosa muy interesante es que se ha aprobado una ley nacional de reconocimiento de zonas de agrobiodiversidad. Esto se ha hecho como el modelo del CIPAM, pero para aplicarlo a nivel nacional. Entonces, esto sí es verdaderamente una incorporación del concepto CIPAM a las políticas de desarrollo rural nacionales, pero que también cumplen con las características del país. No se dicta desde, digamos, desde afuera o desde la FAO en Roma, sino que es una apropiación de lo que es el CIPAM para el bien de esas comunidades. En el caso de Ecuador, que todavía no tiene CIPAM, pero tiene una excelente experiencia a nivel de CIPAN con N, que son los sistemas importantes del patrimonio agrícola nacional, han creado una mesa técnica muy variada que trabaja para identificar esos sitios y han identificado ya 8 CIPANes que probablemente cumplen con las características del CIPAM y podrán ser presentados en futuro. Lo mismo en Chile. Hoy en día se ha aprobado un proyecto del GEF nacional para identificar una red de sistemas nacionales. En el caso de Túnez hay leyes para la protección de las áreas CIPAM, por ejemplo, una carta nacional emanada por el gobierno, por el Ministerio de Agricultura, sobre cómo proteger esos sitios. Y hay muchísimas otras acciones que se pueden hacer con las comunidades. Por ejemplo, etiquetado de granjas, restaurantes y rutas CIPAM en Chile, las ferias del agricultor en todos los CIPAM. En Oriente tenemos tour de estudio para oficiales del gobierno, actividades de la escuela primaria. En el caso de Chiloé se ha hecho un diplomado en agroecología y gestión territorial bajo la denominación CIPAM. Entonces hay muchísimas cosas. Involucrar a los estudiantes, etcétera, el agroturismo. Y aquí les digo rápidamente las 3 experiencias de CIPAM en América Latina, aunque hay muchísimas más que quizás ya han sido incluso identificadas, pero que necesitan presentarse para ser reconocidas. El último que ha sido reconocido es el Sistema Agrícola Chinampero en la Ciudad de México, que como pueden ver es antiquísimo. La cosa increíble, la característica increíble de este sitio es que partiendo de un lago, se pudo crear tierra para cultivar. Eso a partir de la época azteca. Y es un sistema totalmente agroecológico, es un sistema que también, por ejemplo, no usa la irrigación porque aprovecha de los canales y sigue proveyendo hoy alimento a la Ciudad de México. Este es el sistema agrícola andino del Perú. Son algunas comarcas en el corredor Cusco-Puno que producen papa. Obviamente tienen muchísimas variedades de papa, de quinoa y de otras especies. Y también tienen muchísimo conocimiento tradicional, como por ejemplo adaptarse a un clima que cambia muchísimo entre el día y la noche. Y el caso de Chiloé, también muy interesante,
porque está bien al sur, en esa isla grande de Chiloé, y tiene también una experiencia muy interesante porque es centro de origen de algunas especies de papa, pero también es un sistema integrado muy bonito. Y la experiencia de Chiloé, que me imagino que compartirán nuestros colegas si están conectados, es la manera en que le han dado valor a ese sitio, a ese lugar. Entonces, por ahora esto es todo. Obviamente, como decía inicialmente, el CIPAM parece proteger algo antiguo, pero en realidad hay muchos desafíos futuros que están siendo resueltos en algunos de nuestros sitios CIPAM. Primero, entre todos, adaptarse a las condiciones climáticas que van cambiando y a las condiciones climáticas que pueden ser extremas, como inundaciones, como desiertos, etcétera. Y de hecho se ha dado importancia a nivel de FAO. Aquí a la derecha les puse un ejemplo. Hay un grupo en la FAO que se llama TECA, que está recogiendo todas las que son las estrategias y tecnologías de la agricultura tradicional y cómo están en realidad salvando biodiversidad, adaptándose al cambio, etcétera. Por ahora eso es todo, porque quiero dejar la oportunidad a los demás colegas y obviamente estoy disponible para preguntas más tarde. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Clélia, por la excelente presentação e colocar-nos a par de como estão avançando com o CIPAM e nos países. Eu pergunto se agora seria o turno para Peru. Se Peru, quem seria o apresentador de Peru? ¿Está la FAO Perú conectada? Hola, sí, hola, buenos días, ¿me escuchan? Sí, Hola. Escuchamos muy bien. Para el Perú, ¿cuál que tengo que transferir la? Sí, buenos días. Saluda a Katia Escudero. Yo estoy conectándome desde mi celular, he tenido problemas para acceder por la computadora. Entonces, nosotros hemos enviado ya por correo electrónico algunos de los materiales. Si no hay problema, lo podría sin presentación, porque estoy conectada desde el celular. Entiendo. Pero enviaste la presentación por... Sí, hemos enviado el material, hemos enviado unos materiales de unas presentaciones y unos resúmenes del proyecto. Por alguna razón no recibimos la presentación. ¿Podría entonces seguir con tu presentación sin presentación? Sí, claro. Por favor. Sí, disculpen, en realidad no he podido acceder desde mi computadora. Pero a ver, buenos días. Bueno, ya como lo han señalado previamente, el proyecto CIPAM ha empezado, en el caso de Perú, como una iniciativa más mundial, dentro de la cual a nivel regional Chile y Perú fueron parte. Desde 2008 al 2013 se ejecutó el proyecto CIPAM en Perú, que benefició a 16 comunidades del corredor que va desde Machu Picchu en Cusco hasta el lago Titicaca en Puno. Entonces digamos que el territorio fue muy estratégico por la biodiversidad que agrupaba. Se priorizó agroecosistemas de alta montaña, es decir, bocedales y pastizales, beneficiando también cultivos importantes como son tubérculos andinos, leguminosas, granos andinos y crianzas como alpacas, llamas y cuy, que son muy importantes para la seguridad alimentaria de esos territorios. Asimismo, este proyecto tuvo resultados importantes porque permitió apalancar recursos para la zona. Es decir, con el proyecto también se formularon proyectos de inversión pública y tal fue así el impacto que hoy en día Cusco es el principal departamento del Perú que ha formulado proyectos de inversión pública en recuperación, en siembra y cosecha, en manejo sostenible de los servicios ecosistémicos, de regulación hídrica, el control de erosión de suelos, bosques, entre otros, y de especies. Entonces, en realidad el impacto que tuvo el proyecto fue bastante sustancial. Asimismo, este proyecto permitió que se realizaran investigaciones en temas sanitarios, especialmente en papa, en quinoa, kiwicha, entre otros tubérculos andinos.
Y como ha señalado nuestra colega anteriormente, en el país, a partir de diciembre de 2016, se ha aprobado una ley, una norma, el Decreto Supremo 020-2016, ha sido en el mes de diciembre, que permite el reconocimiento de zonas de agrobiodiversidad orientadas a la conservación y uso sostenible de especies nativas cultivadas por parte de pueblos indígenas. Entonces, esta norma, el objetivo de la norma es reconocer las zonas de agrobiodiversidad para contribuir a la mejora de las condiciones de vida de los pueblos indígenas, fortaleciendo y consolidando la conservación, uso sostenible y gestión local de la agrobiodiversidad nativa. Asimismo, esta norma tiene 4 objetivos específicos. Inicialmente, promover la conservación y uso sostenible de la agrobiodiversidad nativa y los agroecosistemas, fomentar la articulación de zonas de agrobiodiversidad, promover la retribución de servicios ecosistémicos, que es el pago por servicios ecosistémicos, ¿no? Que hacen, digamos, puede ser la parte baja, la zona alta de las cuencas, y fortalecer el sistema de conocimientos tradicionales, tecnologías e innovaciones de los pueblos indígenas y sus sistemas culturales. Este procedimiento en el Perú lo está liderando el Ministerio de... ¿Me escuchan? Sí. ¿Aló? Sí. Sí. Este sistema lo está liderando en el Perú el Ministerio de Agricultura, conjuntamente con el Ministerio del Ambiente. Sin embargo, si bien el Ministerio del Ambiente tiene competencias en temas de registro genético, el Ministerio de Agricultura también, a través del Instituto Nacional de Innovación Agraria, creo que mis colegas del instituto están conectados y podrán resolver o absolver algunas preguntas que se presenten, pero esta norma es nueva y el procedimiento recién está adaptándose a la realidad peruana. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que recién en el mes de octubre de este año se ha presentado el primer file para registro en el Ministerio de Agricultura a través de un programa que se llama PRODER. Entonces, este primer paso que pertenece al Ministerio del Ambiente, es para reconocer la zona de agrobiodiversidad del departamento de Apurímac. Entonces, estamos viendo que en realidad el proyecto sí ha tenido un impacto sustancial. Se ha aprobado una norma en el Perú y esta norma recién está en implementación, ¿no? Es más, de acuerdo a lo que nos manifiesta el gobierno peruano, todavía va a ser modificada esta norma. A pesar de que ha ingresado el primer expediente ya en el mes de octubre, todavía están sujetos a adecuaciones, ¿no? Entonces, eso, digamos, son los resultados del impacto más importante que ha tenido el proyecto en el país, sin dejar de lado el hecho de que se han reconocido diversas especies, diversos cultivos con el proyecto, ¿no? Durante los 5 años del proyecto. Bueno, esa sería nuestra presentación. Si tuvieran alguna consulta, sé que la van a hacer al final, pero en líneas generales esto es lo que ha significado el proyecto, ¿no? En el caso de Perú. Muchas gracias, excelente. Disculpe por no poder presentar las imágenes, pero ha sido posible ver muy bien lo que estoy haciendo en Perú. Yo creo que ahora sería el turno para la presentación de Ecuador. Ecuador no está consiguiendo conectarse. Tenemos un problema. Clélia, ¿tienes la información de Ecuador? Entonces yo creo que Clélia, estamos con problema con la conexión de Ecuador y el próximo de nuestra agenda sería Brasil. Entonces, pasamos entonces a la presentación de Brasil. Don Roberto, por favor. Buenos días, buenas tardes. Primeiramente, desculpe mi portunhol, às vezes misturo com francês também, confusão, mas eu penso que posso me fazer entender. Eu trabalho em Embrapa
em Brasil. Também participo de Procitrópicos no tema a agricultura familiar. Bom, eu vou falar um pouco sobre as experiências que nós temos aqui no Brasil sobre a implantação de CIPAM. E eu vou começar falando um pouco sobre a realidade. O próximo, por favor. Que eu penso que é importante para vocês conhecerem como funciona em Brasil. Tá. Só um pequeno momento. Sim? Assim, nos sistemas agrícolas tradicionais em Brasil, nós temos vários sistemas, porque nós temos uma grande diversidade cultural e grande diversidade biológica. Esses conhecimentos tradicionais que estão associados à biodiversidade agrícola têm uma relação estreita com o direito humano à alimentação e à segurança alimentar e nutricional. No próximo. Bom, um pouco para informar sobre os marcos regulatórios que existem no Brasil relacionados com o nosso tema. O primeiro é a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Pueblos e Comunidades Tradicionais. Nós temos uma lei maior que está abaixo, Lei da Agricultura Familiar. Esta lei define o que é agricultura familiar e dentro dela existe incorpora outros conceitos de outros tipos de agricultores, porque como nos países que vocês vivem, também eu penso que a realidade é a mesma. Existem várias agriculturas familiares. E para nós, um tipo de agricultura familiar são as agriculturas de pueblos e comunidades tradicionais, que, por definição, é grupo culturalmente diferenciados, que se reconhecem como tales. Eles possuem formas próprias de organização social, ocupam territórios e usam recursos naturais a partir para sua reprodução cultural e social, e utilizam conhecimentos, inovações e práticas generadas a partir e transmitidas pela geração, pela tradição. Temos em torno de 30 tipos de pueblos e comunidades tradicionais que estão listadas, e os indígenas existem. Dentro dos indígenas, existem cerca de 200 etnias indígenas e mais de 180 línguas. Próximo. Bom, outra informação importante, outro marco regulatório importante é a Constituição de Brasil. A Constituição, o artigo 216, coloca a definição de patrimônio cultural brasileiro. Isso é importante para este trabalho que estamos fazendo com o CIPAM. São bens de natureza material e imaterial, portadores de referência da identidade, da ação, da memória dos diferentes grupos da sociedade brasileira. E esse parágrafo primeiro é muito importante, porque ele coloca a importância do poder público juntamente com a colaboração da comunidade para realizar a proteção e preservação desse patrimônio. Seguinte. Outra marco regulatório fundamental para nós é a CDB, Convênio das Nações Unidas sobre Diversidade Biológica. Brasil é signatário desta convenção e isso é muito importante. Lá, o mais importante para nós é o artigo 8, insígnia rota, que é esta que estamos apresentando lá. Seguinte. Bom,
tentando trabalhar conjuntamente nas questões de patrimônio e agricultura, existem várias instituições no Brasil, mas as principais são Embrapa e IPHAN. Embrapa é a empresa brasileira de investigação na agropecuária, que trabalha com investigação, desenvolvimento e inovação para a sustentabilidade da agricultura, enquanto que IPHAN, Instituto del Patrimônio Histórico e Artístico, promove e coordena a preservação do patrimônio cultural brasileiro. IPHAN, o Embrapa possui 47 unidades de investigação distribuídas no país, enquanto que IPHAN, em cada estado, são 27 unidades no Brasil, e divididas, o IPHAN é dividido em departamentos de patrimônio cultural, material e imaterial. Nossa relação, nesse momento, é mais com o departamento de cultural imaterial. Seguinte. Bom, eu vou falar um pouco agora sobre o que estamos fazendo por esse período. Bom, uma coisa importante nessa relação entre Embrapa e IPHAN para trabalhar com o CIPAM em 2010 foram realizadas duas coisas importantes. Primeiro, um seminário França-Brasil, onde Embrapa apresentou ao público pela primeira vez seus trabalhos com sistemas agrícolas tradicionais, que já vêm trabalhando há muito tempo, e, ao mesmo tempo, no mesmo ano, houve, por parte do IPHAN, o reconhecimento do sistema agrícola tradicional dos indígenas de Rio Negro, que é um marco para o Brasil, como estabelecendo a relação entre patrimônio e agricultura tradicional. A partir desses trabalhos, tivemos, em 2016, a possibilidade de celebrar um acordo de cooperação técnica entre Embrapa e IPHAN, com o objetivo de organizar as ações conjuntas, porque existe uma série de demandas, de questões que IPHAN necessita de respostas e Embrapa tem. E, por outro lado, Embrapa necessita de informações que IPHAN tem. Então, é importante esse trabalho conjunto. E esse trabalho é dentro das temáticas de sistema de uso do ambiente, paisagem, estratégias agroalimentares de povos e comunidades tradicionais, a conservação dinâmica de sistemas agrícolas, salvaguardia de bens culturais e imateriais e inventários culturais de saberes culturais tradicionais, todos associados à agrobiodiversidade e sociobiodiversidade, para permitir o diálogo entre as duas instituições, e conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético. Rapidamente, são as metas do plano de trabalho deste acordo de cooperação técnica. Dentro dessas metas, existem duas, que são especificamente sobre CIPAM. A meta 3, que é para definir diretrizes de atuação do CIPAM no Brasil, respeitando as peculiaridades de sistemas agrícolas tradicionais brasileiros. E o quarto, para uma estruturação desta governança dentro do Brasil. Seguinte. Bom, falando um pouco sobre a participação brasileira no CIPAM, participamos de 2 cursos de capacitação em China, 2015 e 2016, e no México em um taller em 2016. Realizamos um taller entre Embrapa e IPHAN sobre patrimônio cultural e material, sistemas agrícolas tradicionais e sociobiodiversidade no Rio Grande do Sul, que foi muito importante para nós outros. E participamos também de diversos eventos, especialmente o Congresso Latino-Americano de Agroecologia, onde existiram 3 espaços para discussões sobre CIPAM. Outra coisa muito importante em 2016 foi lançada a coleção Pueblos e Comunidades Tradicionais, que atualmente estamos no 2º volume, que expressa as experiências da Embrapa com os PCTs, Povos e Comunidades Tradicionais.
Bom, outra iniciativa é esta videoconferência que estamos aqui. As articulações que estamos tentando, já estamos progredindo com o Processur. E, ultimamente, uma equipe brasileira foi ao Japão para um treinamento com CIPAM e se retornaram na semana passada. Uma coisa que acho que é uma experiência importante que pode para ser compartilhada com vocês é o Prêmio Buenas Práticas em Sistemas Agrícolas Tradicionais. Esse prêmio são recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, que tem como objetivo reconhecer e divulgar buenas práticas de salvaguardia presentes nos sistemas agrícolas tradicionais no Brasil. Bom, para nós outros é muito importante este prêmio, porque é uma oportunidade para mapear os sistemas tradicionais no Brasil que possuem reconhecimento para a CIPAM e também para o sistema que existe no IFAM. Serão selecionadas 15 ações e com o recurso na ordem de 70 e 50 mil, e ao final será realizada uma oficina de capacitação e publicada os SATs premiados. Um trabalho conjunto esse. Bom, outra atividade que estamos fazendo, recebemos um apoio de $5 mil de FAO para estruturar o dossiê do Primeiros Dias Brasileiro. Para isso, a partir das experiências de FAO, das experiências de IFAM e das experiências de Embrapa com povos e comunidades tradicionais, fizemos um mapeamento do que tínhamos naquele momento e selecionamos alguns, a partir de critérios que nós outros definimos, como os que teriam condições melhores para apresentar e construir o dossiê, bem como o plano de conservação dinâmica. Seguinte. O que consideramos que tem melhores condições é o sistema agrícola tradicional de Sierra do Espinhaço, biodiversidade e culturas das paisagens remanejados pelos recoletores de flores sempre viva. São pessoas, grupos de agricultores que trabalham na coleta de flores secas durante parte do ano e que tem um complexo sistema agrícola que envolve desde a parte de agricultura, a transhumância, quando a colega de Peru falou nas partes altas e baixas, me lembrei desse SAT, porque ele também tem mais ou menos a mesma conformação. Existem agriculturas em barro e agricultura arriba. Bom, estamos nesse momento construindo montando, vamos dizer assim, um quebra-cabeça, que é como fazer a governança do CIPAM no Brasil para receber essas propostas e encaminhá-las à FAO. Consideramos que seria importante, chegamos à conclusão que é importante que exista uma instituição governamental supraministerial, que esteja arriba dos ministérios para fazer a coordenação. E esta, chegamos à conclusão que seria a Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário, que é ligada à Casa Civil da Presidência, cujo público foco são agricultores familiares e PCTs. Juntamente com essa secretaria que faria a coordenação, temos nós outros, Embrapa, IFAM, Ministério de Relações Exteriores, Sociedade Civil, Ministérios, a FAO, todo um conjunto de estruturas que estamos construindo nesse momento para submeter esses primeiros dias de Serra do Espinhaço. Bom, rapidamente seria isso. Muitas graças. Muchas gracias, João Roberto. Bastante claro a proposta de Brasília, no ponto que nós estamos avançando bem para ir a proponer um CIPAM para o país. Seguindo então com nossa agenda, caberia agora a apresentação de Chile. Eu pergunto se Chile estaria conectado.
Hay unas personas de Chile que están conectadas. No estoy segura si tienen la presentación. Hola. Hola. Espera ahí. Hola, ¿me escuchan? Disculpa que tuvimos problemas para poner el micro. Escuchamos muy bien. Yo voy Okay. tratar de alterar la función para que puedan bajar la presentación. El problema es que no vamos a poder compartir una presentación. Cierto, entonces si no pueden compartir, sigamos entonces apenas hablando, apenas haciendo una presentación oral. Ok, le voy a dar la palabra a mi colega Dave Nowell, quien va a estar haciendo la presentación. Yo soy Aurélie Bress, oficial de tenencia aquí en la oficina. Perfecto, gracias. Escuchamos entonces. Okay, gracias. Un poco problema es, yo no hablo español. I'll present my presentation in English. I'll go slowly. We also have connection problems, so we have not sent any presentation through, but I'll do that in the next couple of hours. Perfect. Well, go ahead in English. So. Yeah, thank you. Firstly, Maria Mercedes, who's actually responsible for CPAM in Chile, is not here. She's actually in the field at the moment. So I've been provided some documents today to make some very brief summaries of some of the points that I hope complement what Celia said about Chile and the Chiloé project. First of all, I think that it's important to realize that the CPAM initiative has a lot of government support in Chile. I think it's really important that the government support is very strong to make sure that this whole process succeeds. There's also a national CPAM body or committee that looks after the actual management and planning and implementation of the CPAM projects. And the other thing is that CPAM is seen as an opportunity or as a tool for the implementation of national objectives, and it also complements other national activities and priorities. So it's not seen as something standalone, and it's not competing with anything that the government is doing, but it's actually a tool that allows them or facilitates their work in achieving certain things more easily. Also central to the whole process is extensive multi-stakeholder consultations, and those, I think you've already heard, they're extremely important, and you can imagine, and each project is different in terms of the number of stakeholders, or the variety of stakeholders involved in the project as well. And then it's also very clear to have, it's important to have clear objectives about what you plan to achieve when you initiate these specific CPAM sites or CPAN sites as you go. So Chiloé CPAM site was recognized in 2011. So it's been going now for over 5 years. And there was quite a lot of support for the project. It's one of the first of two. The Peru and the Chile sites were the first two recognized in Latin America. So there was also a lot, for this region, there was a lot of learning that went on as the project was implemented. There was a lot of government technical and financial support, and the way that they engaged the stakeholders to some extent was also a learning process as they went along, because the whole concept of CPAM is a little different from many of the other agricultural-based projects that they had been implementing. So the main purpose of the project was that of agrobiodiversity, and in particular the preservation of indigenous potatoes, because the project in Peru had the same objective, except that those were largely high-altitude potato cultivars,
and with Chiloé, which is an island off Chile, it is essentially potatoes that are produced at sea level or very low altitudes. So a very, very different type of germplasm. And the potatoes in Chile are also involved in a wide variety of farming practices. In other words, there's a lot of mixed farming that goes on there. So the animals, the other plant species that are planted, there's fishing. So it's an integral part of the way the people actually live there. The other important thing is the certification of GS products and services. This has been central to the whole project in the region, or in the Chiloé region, and this has had lots and lots of added value to their products. It's created a lot of new opportunities, and I think that any CPAM project, it's really important to make sure there's a strong and clear branding of the products, and once you've got the branding established and you've got a marketing tool you can use to the advantage of everyone. They also established territorial learning programs. There was a lot of good practices that were identified and exchanged. They also brought in some new ways of improving the traditional agriculture in Chiloé. They brought new technology and new ideas from some other regions as well. So the whole idea of establishing a territorial learning program is very, very important. And that also varies from site to site and depends on what messages, but it can get very, very complex, particularly if the livelihood opportunities are very diverse and increasing all the time. But if you don't have that established, then there's a lot of the opportunities of learning from each other and improving are actually lost. So a big plus factor that came out of Chiloé project was essentially the alternate livelihood options that materialized. And while the normal agriculture and production of agricultural products is important, there's also now a much more well-established low-impact ecotourism business. This is very important for the country, and we've seen this has happened in other areas of the world like China, where there's a very big ecotourism benefit from establishment of a CPAM site. There are also opportunities in terms of food processing, and this is part of the added value that can come from the branding of CPAM products. So food processing both for local consumption and for regional trade, or even possibly for export. Craft work has also become important and adds another dimension to the agricultural basis of the site. There are also restaurants that are essentially CPAM restaurants, or restaurants that sell CPAM products or only CPAM products. And again, we've seen this benefit in China as well. It comes back to the whole issue of branding and identification and added value in the process. And then they've also expanded this. The whole idea of a restaurant is to introducing Chiloé gastronomy in hotels. So hotels in Chiloé itself might have part of their menu, which is kind of a Chiloé CPAM menu, or other restaurants. And we've actually even seen it in supermarkets now, where you can buy potato crisps, for example, that they're made from Chiloé potatoes. So there's lots of different opportunities how you can expand this concept. And while I think the focus at the moment in this particular project has been national, there are increasing international advantages as well. And I think that's particularly come out of Asia too. And just in terms of what Chile is currently doing now,
as I said, unfortunately, Maria Mercedes is not here because we've just been, a new JEF project has been approved for Chile, to expand the CPAM project in the country. And this will involve at least a minimum 2 other sites at very, very different parts of the country. Again, it is focused on traditional agriculture with the indigenous, mainly with indigenous people as a focus. And that project really is just in the setup phase at this stage. And it is going to be, it'll involve potatoes, obviously, but the crops and the animals that are involved are going to be very, to some extent, very different from Chiloé. So it's really just a expansion of the concept and expansion of the whole certification process within the countries. So it'll have it'll continue to have a biodiversity focus. There's a wider range of indigenous people now involved in the projects, and the big advantage will be the whole issue of alternate or a greater variety of livelihoods, and the whole issue of marketing of products, niche marketing, and marketing of specific CPAM products. The other advantage that they've had in Chiloé, and they intend expanding this too, is the increased involvement of women in the CPAM project, not just in terms of agriculture, but in terms of alternate livelihood options as well. So I think that's more or less all I wanted to say at this stage. I'd be very happy to answer additional questions, and I will be sending this presentation through in more detail by the end of the day. Thank you. Thanks a lot, David. We are going to, for those who, para aqueles que não ha sido posible de mostrar las presentaciones, nosotros tenemos el listado de participantes y con mucho gusto vamos a enviar por email las respectivas presentaciones tan pronto las tengamos con nosotros. Yo quería preguntar si Ecuador ya está conectado y si podría hacer la presentación. Yo creo que Erika está por ahí. Erika. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Sí, Erika, escuchamos muy bien. Hola. Se la envié a Mónica hace 1 hora, no sé si es que al final la recibió y la podemos proyectar. Si quieres, Erika, si quieres tú puedes abrir de tu propia computadora. ¿Quieres hacerlo? Okay. Bueno, sí. Vamos a transferir a usted la... Ok. Un momento. Entonces, sí, ¿no? ¿Se proyecta ahí? ¿Qué compartir la pantalla, Erika? Arriba dice compartir, luego compartir pantalla. ¿Consigues compartir ahí? Ya, creo que ahí. Sí, ahora sí, ya estamos consiguiendo. Gracias. Ok, listo. Bueno, entonces voy a hacer como una presentación bastante rápida de lo que ha sido la iniciativa CIPAM Ecuador. Comentarles que desde el 2013, en donde se propone desde FAO Ecuador el desarrollar esta experiencia, se la trabaja desde el Ministerio de Cultura y Patrimonio y en coordinación con otras unidades, entre esas el Ministerio de Agricultura. Y una de las primeras definiciones que tuvo que hacerse es si se empieza a trabajar por una postulación mundial como CIPAM con importancia global o CIPAMes a nivel nacional. Y la decisión fue hacer como una primera identificación y caracterización de CIPAMes a nivel nacional para trabajar en planes de conservación locales y en función del impulso que esto llegue a tener, desarrollar estrategias a nivel mundial, ¿no? Entonces, con ese contexto se desarrolla la iniciativa CIPAM en el Ecuador y por eso se la trabaja a nivel nacional.
comentarles un poquito cómo ha sido el proceso aquí en Ecuador, qué resultados hemos alcanzado y qué proyecciones tenemos. Como les decía, esto parte desde el 2013. Durante este año se hace un desarrollo y adaptación de la metodología que tiene la Secretaría de GIAS a nivel mundial y se lo adapta tanto a los marcos normativos como a los planes y programas que como Estado teníamos o tenemos hasta la actualidad para desarrollar esta iniciativa. Y el segundo momento es, como lo comentaba Clelia al principio, la conformación de una mesa técnica nacional con la cual desarrollar el programa e ir trabajando en los distintos espacios, los distintos momentos. En el año 2014, a finales del 2014, se realiza una primera identificación y caracterización de posibles sitios IPAM a nivel nacional y esto se lo trabaja de manera participativa. Desde la mesa técnica se definieron lineamientos, se definían cuáles podían ser las estrategias a desarrollar, posibles territorios y a partir de esto se identifican actores locales, tanto del sector académico, del sector de los gobiernos y de actores de organizaciones de productores para realizar una primera caracterización. En el año 2014 a finales y a inicios del 2015 se desarrolla también como ya una priorización. En un principio se trabajó con alrededor de 21 territorios, 21 zonas que se podían identificar como posibles IPANES y se termina como consolidando una propuesta de 8 sitios con prácticas similares, entre algunos, pero con algunas diferencias que los podían definir como IPANES. Y durante el 2015, 2016 y hasta la actualidad se han venido trabajando más bien en espacios de planes de conservación, en planes de mejora, en algunos casos ampliar más la información de los sistemas para conocer si en realidad tienen la posibilidad de mantener una conservación. Para nosotros la pregunta más importante que realizamos con cada uno de los territorios no es tanto si puede hacerse o no una postulación a nivel mundial o si puede ser reconocido, sino que tanta capacidad o posibilidades o estructuras locales tienen para la conservación. Si a partir de del análisis de esa pregunta de cuán conservados están y pueden seguirse conservando o cuánto podemos desarrollar estructuras para su recuperación y conservación, se trabaja dentro de cada territorio. Sin embargo, ya existen 2 posibles territorios que están trabajando por una postulación a nivel mundial, ¿no? Este es un poco el resumen de cómo sería el proceso de adaptación metodológica. Como les decía en un primer momento, un análisis de la pertinencia tanto conceptual como estratégica de la propuesta CIPAM para nuestro contexto como Ecuador, luego un análisis normativo de con qué leyes o con qué normas, con qué reglamentos podíamos sustentar, apalancar y proyectar esta estrategia, y luego un análisis operativo que lo que buscaba era más bien conocer en qué programas o proyectos y sobre todo a partir de eso con qué recursos materiales, económicos y humanos podríamos contar para desarrollar estas estrategias a nivel nacional, ¿no? Se hace también como una construcción del concepto, una adaptación del concepto global a un concepto más nacional, rescatando los mismos 5 criterios, ¿no? De que sean grupos o territorios que tienen una relación armónica con el entorno, que hay una conservación de agrobiodiversidad, que además de esto genere la producción, intercambio y consumo de alimentos saludables y culturalmente apropiados, que se conserven las relaciones, las estructuras y tejidos sociales y las prácticas y manifestaciones culturales. Se mantiene también muy vivo la definición de desarrollar sistemas que en función de la coevolución puedan desarrollar una conservación dinámica tanto de los patrimonios naturales como patrimonios culturales y a partir de esta conservación se generen beneficios a nivel local, a nivel global y entonces tenga como una integralidad todo el proceso de conservación y de promoción. Estos son como los 3 ámbitos o los 3 ejes, tanto conceptuales como normativos, con los cuales apalancamos la propuesta a nivel nacional. La primera es la salvaguarda del patrimonio inmaterial. Ahí existe todo un cuerpo normativo para la conservación de lo que serían los conocimientos, los usos y las manifestaciones vinculadas a la relación con el entorno. Y dentro de esto una serie de instituciones que están trabajando por la conservación de los patrimonios del Ministerio de Cultura, el Instituto Nacional de Patrimonio y los gobiernos locales que tienen esta competencia. Un segundo ámbito de relación es la inclusión económica y social. Recordar que esta conservación de los patrimonios tiene que estar llevada a también la conservación y promoción de los medios de vida
tanto de las poblaciones que están en el territorio, pero aquí también hemos hecho una pregunta bastante interesante de cómo el sitio CIPAM o los territorios CIPAM también son o tienen links no solamente con su territorio, sino con otros territorios aledaños. Y si estamos hablando del tema de producción e intercambio de alimentos, cómo estos alimentos también llegan a las ciudades, también llegan a los espacios de consumo masivo, manteniendo la lógica de la conservación. Entonces, hay también una reflexión acerca de los mercados, del tipo de mercado que se propone para la conservación de los CIPAMes y para garantizar que el uso y abastecimiento de estos alimentos llegue también a otras zonas, además de los territorios CIPAM. Y un tercer ámbito es la conservación de la agrobiodiversidad y todo el sistema más ambiental, ecosistémico alrededor de la agricultura, que tiene también sus distintos cuerpos normativos, sus distintas instituciones asociadas. Entonces son 3 sectores en los cuales estamos reflexionando y a partir de los cuales se desarrollan también los planes de conservación. Esta es la conformación de la mesa técnica, tanto a nivel público como privado. Hay también un fuerte énfasis en la inclusión de la academia, tanto para sostener las postulaciones, sostener el análisis de la información para la caracterización, pero también para poder proyectar los mecanismos de seguimiento y monitoreo posteriores, qué tanto se conservan, cómo se van relacionando en las distintas dinámicas del territorio, etcétera, etcétera. Esta mesa tiene como sentido, como misión, ser una plataforma de coordinación, socializar la información que se genera, validar la información y, sobre todo, generar planes y programas de promoción y conservación de los CIPAM. Para la identificación y caracterización de los posibles sistemas, pues se hizo una doble valoración. Por un lado, que se cumplan con los 5 criterios definidos por el concepto ya del CIPAM como tal, pero también un análisis y ponderación de las vulnerabilidades de los que son objeto esos territorios, para de esta manera tener como una información más integrada tanto en las oportunidades, en las posibilidades de conservación, como también en las limitantes, ¿no? Sean limitantes políticas, sean limitantes técnicas, y eso nos permite también priorizar la intervención en cada uno de los territorios. Estos son los 8 sistemas que les habíamos comentado que se consolidaron de la primera identificación. Son 2 en la zona costa, son 3 en la zona sierra y 2 en la zona amazónica. Con los cuales, bajo ciertas particularidades, hay una integración de los distintos criterios de CIPAM, ¿no? Entonces hablamos de la chacra andina, que es quizás uno de los sistemas más consolidados y más difundidos también a nivel de todo el callejón interandino ecuatoriano. Para cada uno de estos hemos hecho una valoración de las dimensiones de CIPAM y una del análisis de las vulnerabilidades. Está también la finca de los pastos. Este es un sistema compartido con el sur de Colombia, que tiene algunas prácticas similares a la chacra andina, pero otras mucho más contextualizadas a los territorios y la particularidad que tiene el límite con Colombia. Tenemos también las huertas paltas. Estas en cambio las compartimos con el norte del Perú, y que es básicamente un sistema basado en la captación de agua y en el manejo y en la irrigación del agua para la agricultura. En el tema amazónico está la Jashuar, muy vinculada al pueblo y nacionalidad Shuar del sur del Ecuador. Está la chacra amazónica, que en cambio guarda algunas particularidades similares a la chacra andina. Son pueblos que migraron de la parte alta hacia la Amazonía y en su adaptación pues lograron integrar algunos temas tanto del sistema andino como del sistema amazónico. La finca Montubia, que es una agricultura de zonas de transición con una alta biodiversidad y también como un manejo ingenioso del recurso agua. Y finalmente también el sistema productivo de los pueblos del manglar, que tiene que ver mucho con un tema de recolección, conservación de estuarios. También está la producción de los pueblos del río Cayapas, que se basa en una agricultura de río y de un enriquecimiento de los suelos a partir justamente del material orgánico del río, ¿no? Lo estoy pasando muy rápido para no detenerme. Sin embargo, para nosotros una parte importante ha sido en cómo consolidar la construcción de un modelo de gestión que permita la conservación de estos y otros sistemas u otros territorios que están recuperando prácticas tradicionales de agricultura, y nos mantendríamos como en esta lógica de integrar los 3 ámbitos o los 3 grandes ejes de la conservación, que sería la del patrimonio inmaterial, la inclusión económica y social y la conservación de la agrobiodiversidad.
con estos objetivos, ¿no? Un tema de apropiación social del patrimonio, que sean las comunidades y organizaciones las que reflexionen y actúen alrededor de la conservación de sus patrimonios, una garantía de la soberanía alimentaria, unas propuestas de desarrollo endógeno y sostenible a nivel territorial, conservación dinámica de la agrobiodiversidad, diversificación e interacción dentro de los sistemas, ¿no? Y esto nos genera como varias estrategias en cada uno de los ejes, ¿no? Entonces, a nivel del patrimonio, desarrollar espacios de transmisión de conocimientos, revitalizar las tradiciones y la difusión y promoción a nivel sociocultural. En el tema de inclusión económica y social, la construcción participativa de agendas territoriales, el fortalecimiento de acciones asociativas, innovación de la producción, autoconsumo y comercio, apertura y fortalecimiento de mercados campesinos locales y de proximidad del consumidor, reproducción y fortalecimiento de prácticas de intercambios no monetarios. Y en el tema de la conservación de agrobiodiversidad, trabajar sobre todo priorizando una conservación in situ de la agrobiodiversidad, el desarrollo de intercambios de semillas, la reproducción y ampliación de tecnologías y conocimientos ancestrales y el fomento de tecnologías agroecológicas, ¿no? Estas estrategias pues, son generales, se van adaptando a cada uno de los territorios. Tenemos ya una propuesta de plan de conservación dentro del territorio de Cotacachi, que es una de las zonas que pueden ser postuladas como sitios CIPAM, y esto ha significado no solamente el levantamiento de un expediente para la postulación a nivel mundial, sino que se construye una ordenanza a nivel municipal que permita que exista esta declaratoria de patrimonio de la nación al territorio y eso vaya comprometiendo los recursos y acciones de varios actores en el tiempo, ¿no? Entonces estamos trabajando a la par en esos dos procesos, uno más nacional y uno más a nivel mundial, ¿no? Bueno, yo creo que hasta ahí estaría como la presentación del estado en el que estamos. Como les comentaba, tenemos 2 posibles sitios preparando la información para entregar a la Secretaría y trabajar también con nosotros para ir desarrollando líneas de fortalecimiento o líneas de promoción para su conservación. Ok, gracias, muchas gracias, Erika, por la presentación de cómo está Ecuador. Y gracias a todos que te presentaron, tanto a Clélia quanto a Brasil, Chile, Perú, por mantener los tiempos conforme previsto en nuestro programa. Esto nos da la ventaja de ter ahora 30 minutos para la discusión, comentarios, cuestiones para los presentadores de cada uno de los países. Está entonces abierta para preguntas, comentarios. Yo preguntaría a Clélia si tú tenías algún comentario general y si podemos pasar para las preguntas específicas. Clélia. Sí. No, muchísimas gracias por las presentaciones. Creo que han completado lo que yo trataba de explicar al principio, que era como muy rápido y muy inclusivo de todo. Creo que queda claro cómo cada país se apropia del concepto y lo ha podido aplicar según las necesidades y según el tipo de comunidad con las cuales ha ido a trabajar. ¿Qué es la idea, verdad, del CIPAM? No es tanto imponer una idea o un concepto, sino tratar de activar mecanismos positivos para la protección de ese tipo de áreas, pero adaptándose caso por caso. Entonces, sí, estoy abierta a las preguntas. Muchas gracias, Clélia. Entonces, está abierta la pregunta. Por eso, ¿quién empieza? ¿Puede empezar? Sí, por favor. Marcelo Brody, de FAO Brasil. Hola, Marcelo. Sim, buenos dias a todos. Minha não é uma intervenção, é apenas uma integração à charla do colega João Roberto para recordar que a FAO, o CIPAM, contribuiu também al grupo de trabajo Embrapa y FAN a través de una consultoría especializada de 14 meses que ainda todavía está rodando y que fue bastante provechosa hasta ahora y yo espero hasta el final
de servicio, en particular para la preidentificación de los potenciales sitios CIPAM y también para nos ayudar a diseñar el sistema de gobernanza aquí en el Brasil. Era eso. Muchas gracias por recordarnos de esto y nos pareció muy gracioso que la consultoría está rolando, Marcelo. Bom, só que temos uma pergunta. Hay una interferencia, no se escucha muy bien. Hola, ¿escucha bien ahora? Un poquito mejor. Un poquito mejor. Entonces, Consolación Brasil, aquí del equipo. Me gustaría que, si fuese posible, Ecuador y Perú hablaran un poco de cómo hacen esta conexión entre la coordinación nacional y la submisión para FAO, para internacional, cómo es la gestión a nivel nacional. Gracias, FAO. Perú, ¿tienes la respuesta? Escucha el representante de Perú. Hola, no hemos oído. Sí, y bueno, vamos a intentar hacer la pregunta nuevamente. Un segundo. Consolación, que está hablando de Brasil. Me gustó muchísimo las presentaciones, mas me gustaría saber un poquito de cómo se da la gestión a nivel nacional para presentar el CIPAM internacional. ¿Qué institutos o órganos a nivel nacional hacen esta gestión? Mi pregunta es porque estamos trabajando en esta gobernanza en Brasil y me gustaría saber un poco cómo trabajáis desde esto a nivel nacional. Compreender ahora. Perú, por favor, si tienes la respuesta. La pregunta es para Perú. Sí, es para Perú y Ecuador. La pregunta de Sol es para Perú y Ecuador. Yo preguntaría a Perú o Ecuador si tienes la respuesta para explicarnos con un poco más de detalles cómo se hace la organización interna y qué institución se encarga de hacer la presentación de la propuesta CIPAM a la FAO. Ok, si quieren, desde Ecuador, tal vez comentarles que en el caso nuestro, por legislación, son los gobiernos municipales, o sea, los gobiernos locales quienes tienen la competencia de la conservación y promoción de los patrimonios de su territorio. Entonces, quien debe levantar como su interés por la identificación o la conservación son los gobiernos locales, porque eso supone que ha habido un diálogo también con los actores locales. Sin embargo, también por el tema de la avalización o que exista un interés también a nivel nacional para una postulación internacional, tiene que haber el diálogo, en este caso, con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, que en la construcción a partir de la mesa técnica se definieron estos temas y se decía finalmente quien puede avalar y quien puede dar como un impulso de una política pública de fomento es el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Entonces hay como un primer interés y una articulación a nivel de territorio desde el gobierno local
y el ministerio es el que haría un aval para una postulación internacional. Sin embargo, para este aval también sería necesario o es necesario que la propuesta evidencie que existe una articulación intersectorial, es decir, que exista un vínculo con la academia, que existan organizaciones de la sociedad civil que, aunque no estén vinculadas al gobierno local, quieran, puedan y estén en interés por la conservación de este patrimonio, y que sobre todo se muestre como una agenda territorial para la conservación, el uso sostenible y la puesta en marcha de los distintos planes que se utilizan. Entonces, de manera operativa desde el gobierno local y luego el gobierno central a través del Ministerio de Agricultura, pero esto puede incluir muchos más recursos para avalar la propuesta. Excelente, muchas gracias por esas aclaraciones. Yo preguntaría a Perú si tienes algún comentario al respecto. Sí, a ver, sobre el proceso interno en Perú, No estamos escuchando, por favor, ¿podría hablar un poco más cerca? ¿me escuchan ahí? ¿Sí? ¿Me escuchan? Ahora sí. Ya, bueno, como mencioné, hay un decreto supremo que aprueba el reconocimiento de las zonas de agrobiodiversidad en Perú. El expediente se ingresa al Ministerio de Agricultura y que también recibe opinión del Instituto Nacional de Innovación Agraria. El expediente es presentado por las comunidades o por las municipalidades. Para presentar un expediente se tiene que cumplir con algunas condiciones previas, ¿no? Primero, que la zona propuesta debe ser un agroecosistema donde exista concentración de diversidad y o variabilidad genética. Segundo, que la zona propuesta debe incluir una riqueza sociocultural que afirme el desarrollo de procesos dinámicos que favorezcan la conservación in situ de la agrobiodiversidad. Tercero, en la zona propuesta debe existir especies cultivadas o domesticadas. Cuarto, que la zona debe ser dedicada a la actividad agraria, agrosilvopastoriles y agroforestales. Y finalmente, que las comunidades demuestren derechos de propiedad sobre la tierra, ¿no? Sobre los territorios. Entonces, estas son 5 condiciones que deben cumplir para presentar el expediente, que es ingresado al Ministerio de Agricultura y recibe la opinión del Instituto Nacional de Innovación Agraria. Bueno, eso podría compartir. Muchas gracias, Katia, por las aclaraciones. Estamos con tiempo para un par más de preguntas, por favor. ¿Aló? Sí, por favor. Hola, con Juliana Convariza de FAO Colombia. Por favor, siga. Sí, mira, mi pregunta es, en Colombia hemos venido avanzando desde el año 2015, primero en la conformación de unos lineamientos CIPAM para poder hacer la postulación. Y este año hemos generado como un plan de acción para poder llegar como a ese punto. Sin embargo, dado que en este momento el país está un poco volcando todos sus recursos al tema de posconflicto, esta iniciativa ha quedado sin financiación. Entonces quisiéramos saber un poco cómo podríamos acceder a recursos FAO para poder continuar estas iniciativas y que no queden como sin ese dinero que es importante para poder continuar con la tarea. Muchas gracias, Liliana. Yo creo que la pregunta es direccionada específica para Clélia. Por favor, Clélia. Sí, muchas gracias a FAO Colombia. En realidad nosotros estamos planteando el tema también a nivel aquí de la FAO, porque lo que estamos haciendo es que cuando es posible tratamos de dar un financiamiento. Por ejemplo, la colaboración que hicimos con la FAO de Brasil para cubrir a la consultora. Por ahora, pero estas iniciativas han sido así como aisladas o saltuarias, porque en realidad el secretariado CIPAM no tiene un fondo estable. El fondo que está dando el programa regular es para el secretariado, en particular para el coordinador y para un asistente. El resto se maneja todo con recursos de extra budgetary, o sea, que vienen de proyectos y de contribuciones voluntarias de los países. Lo que estamos tratando de hacer ahora es tratar de ver cómo conectar los temas CIPAM con el Country Programming Framework de cada país, de manera que ahí se pueda crear la posibilidad de hacer TCPs o TCPFs o UTFs donde es posible, o incluso desde la regional
tratar de coordinar de manera que se puedan utilizar fondos para lo que es el proceso antes de presentar el CIPAM. Entonces, por ahora, también la idea ha sido esta de crear una red para tener un intercambio, para tener intercambio de experiencias, pero también de contactos y de oportunidades que puedan surgir. Hoy no se pudo conectar con nosotros la colega de la Cooperación Sur-Sur porque tenía otro compromiso a la misma hora. Ella también iba a explicar la manera en que funciona la Cooperación Sur-Sur y que ellos están trabajando mucho en lo que es partenariado y redes de intercambio como la que estamos tratando de iniciar hoy y tal vez así tratar de acceder a recursos de la Cooperación Sur-Sur para este tipo de actividades. Pero entonces por ahora lo que estamos tratando es eso, de decirle a los países si pueden utilizar los fondos que tienen las representaciones o ver caso por caso si pueden presentar incluso al secretariado CIPAM un pequeño plan de trabajo con un presupuesto y si es posible, pues nosotros estamos intentando de todas maneras de dar aunque sea una pequeña parte de contribución por parte de nosotros, en la espera de establecer algún sistema más estable donde se puedan proporcionar fondos para la preparación de las propuestas CIPAM o incluso para la identificación. Muchas gracias, Lélia, por las aclaraciones. Quizás FAO Colombia tenga una plata extra que pueda colaborar con los trabajos que tienen que hacer para iniciar el proceso CIPAM en Colombia. Entonces, quedamos con algún tiempo adicional. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario de los participantes? ¿Está abierto? Buenos días, con Juan Manuel Bustamante de FAO Colombia. Sí, por favor, siga. Complementando un poco la intervención de Juliana, la compañera Juliana Convariza. Sí, básicamente aquí en Colombia, pues hemos adelantado no solamente pues una identificación de posibles CIPAM en Colombia, entendiendo pues las características del país, que es un país multidiverso y pluricultural con 108 pueblos indígenas y 63 lenguas. Participamos en el seminario internacional en el 2014 en Cusco de diversidad cultural, sistemas alimentarios y estrategias tradicionales de vida del 4 al 6 de noviembre y actualmente en el marco de un convenio que se viene adelantando con la Cancillería de Colombia desde el 2013, hemos venido como construyendo la posibilidad de que en este convenio se pueda apoyar todo este proceso de lineamientos y de caracterización de posibles CIPAM en Colombia. La Cancillería se ha mostrado, digamos, con voluntad para poder aportar algunos recursos desde este convenio y hemos identificado que en la Amazonía de Colombia se presentan unas características particulares con sistemas de producción que básicamente son sistemas de producción se llaman la chagra amazónica, que no es solamente en Colombia, sino es toda la franja de la Amazonía, que son sistemas de policultivo sobre los cuales giran pues, un complejo de diversidades en términos de actividades productivas, que implican pues, el manejo del tiempo, del espacio, aspectos de alta complejidad, que básicamente tienen una identidad cultural muy particular, temas de soberanía alimentaria importantes, todo el tema de conservación de recursos naturales, son modelos altamente resilientes y desde el punto de vista global pues están estrechamente vinculados con la utilización y conservación de la agrobiodiversidad, con temas de servicios ecosistémicos y pues fuentes de conocimiento agrícolas. Entonces hemos visto un gran potencial en esta zona amazónica. Yo creería que a partir pues de esta videoconferencia y de los lineamientos que hay al respecto de iniciar con un proceso de reconocimiento del CIPAM, pensamos que tenemos una gran oportunidad en el marco de este convenio con la Cancillería y como lo decía la compañera Juliana, creo que podríamos empezar a adelantar
un proceso de reconocimiento con una mesa que vincule también Ministerio de Agricultura, Ministerio de Ambiente y Ministerio de Cultura para iniciar con el proceso. Entonces, simplemente la intervención para mencionarles que pues tenemos identificados algunos sistemas de patrimonio importantes y que la oportunidad que tenemos actualmente es poder empezar con el proceso de reconocimiento. Gracias por las declaraciones. Todavía tenemos un poquito de tiempo para otra pregunta. Sí, por favor, nada sigue. más quería contestar una cosa. Soy Clelia, quería contestar al colega de FAO Colombia. Primero que todo, estamos muy contentos de saber que Colombia ha identificado sitios que se están movilizando, y nada más aclarar que el rol del secretariado no es solamente de recibir las candidaturas, sino también de acompañar con asistencia técnica en todo el proceso. Así que nada más me estoy ofreciendo para cualquier tipo de asistencia, de preguntas que tengan. Podemos seguir con este tipo de contacto y cuando quieran, nada más eso. Muchas gracias, Clélia. Entonces, como mencionaba, tenemos tiempo para tal vez un par de preguntas a más. Bueno, entonces, estamos exatamente en el tiempo que nosotros habíamos previsto para la videoconferencia. De nuestra parte, acá en Brasil, desde el ICA, Procitrópicos, nosotros nos colocamos muy agradecidos por la participación efectiva de todos, las presentaciones, las preguntas, las discusiones, que en nuestro entender han sido bastante buenos, bastante ilustrativos y que nos permitiría empezar una serie de acciones. Desde ahora, pensando en América Latina, nosotros queríamos, iniciando con esta videoconferencia, hacer algunas propuestas futuras, ¿no? Como de agora adelante avanzamos como un programa como o Procitrópicos, que involucra os países tropicales, poderia cooperar dentro desse esforço de estabelecer um sistema CIPAM em nossos países. Eu perguntaria a nossos colegas que estão acá em Brasil se teria algum comentário adicional. Denise? Bueno, un poco, nosotros de la logística de la videoconferencia, tenemos la videoconferencia gravada y vamos a tratar de enviarles un informe de los puntos principales que nosotros discutimos nesta videoconferencia o más pronto posible. Estamos contando aquí con el apoyo de nuestra colega Denise para esta tarea. E se recibirmos, tão pronto vengamos a receber as apresentações que nos quedaram por problema técnico de mostrar, também la enviaremos ou bajaremos em la página de Procitrópicos e seguramente estaria aberto caso a FAO, Clélia, outros queiram bajar também. Com isto, retornaria então para Clélia, para seus comentários finais. Clélia, por favor. Sí, muchísimas gracias, Yamil, también por ofrecer el programa Procitrópicos como una posible base para establecer un intercambio futuro. Yo también creo que no deberíamos de terminar aquí. Pienso que como primera videoconferencia está bastante completa. Hemos intercambiado suficientes ideas, aunque creo que tal vez hay que pensarlo y quizás en una ocasión futura podamos tener la oportunidad de volvernos a reunir, tener más preguntas o más novedades que podamos compartir sobre los procesos CIPAM en cada país. Y con esto les agradezco muchísimo a todos los participantes. Como Secretaría CIPAM quedo a disposición. En caso de información pueden escribirme, podemos hablar por Skype o por videoconferencia, y espero que volvamos a repetir esta experiencia de este tipo de videoconferencia que hemos tenido hoy. Clélia, muchas gracias.
buenos días, buenas tardes a todos, que tengamos todos una buena semana y vamos a dar noticias, ¿no? Brevemente retornamos a contactarnos con las informaciones de esta videoconferencia y quizás de los próximos pasos que vamos a seguir. De nuestra parte, estamos muy empeñados en trabajar juntamente con Embrapa, nuestros colegas de la FAO de Brasil, y ofertar todo el apoyo que sea necesario para dar seguimiento a esta iniciativa extremadamente relevante. Gracias entonces a todos y hasta la vista, hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias. Gracias. Parece tener su ley, pero podríamos hacer como algo así de, igual como un encuentro nacional en donde puedes ir viendo qué cosas, o sea, son temas más de mercado, por ejemplo, o temas más de conservación tecnológica, de las prácticas, del tema del agua y tener como un encuentro así 2 días y de ahí mismo que puedan ir saliendo u otros sistemas u otros espacios de... Sí, abrir el espacio. Solo que tenemos que poner así como mercados para, pero yo creo que va. Dicen que el ministro ha dicho que la Subsecretaría de Agricultura Familiar Campesina no... que se me escucha lo que estaba diciendo.